Tengan ustedes muy buenas tardes. Damos inicio este domingo para continuar con lo que se tenía que haber llevado el día miércoles con el tema de encepado. Se les ha mandado a la plataforma la parte teórica que corresponde a la teoría del ingeniero Muñoz, en la cual les sugiero que den una lectura para profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Entonces, de manera resumida, a continuación se va a disertar los conceptos que se tienen que saber con respecto a los encepados, ¿ya? Los encepados, entonces, son las fundaciones que se utilizan para cimentaciones profundas, ¿ya? O al revés, no sería la cimentación para una fundación. Entonces, el encepado, a diferencia de las fundaciones superficiales, están conectados por debajo con elementos que se llaman pilotes. Entonces, eso es. Las fundaciones no solamente pueden ser o utilizarse para la transición de las cargas de la estructura que provienen de las columnas a las fundaciones, sino también que podemos utilizarlas también para los muros. Como están en sus apuntes, existen dos disposiciones cocientes que se utilizan en los muros. A ver, un momentito, por favor. Ahorita, por favor, un momentito.
Perdón, tuve un pequeño inconveniente. Ha llegado el delivery, las pizzas, ustedes entenderán. No, mentira, ¿no? Como decíamos, en la disposición de los pilotes para muros de contención, puede ser como está aquí en la primera figura, de manera lineal, o si no, podemos tener en esta forma cruzada, ¿no? Entonces ahí hemos redactado algo para que se vaya entendiendo. La fundación de sección rectangular y de altura constante se calcula como una viga con un gran número de tramos, lo que conduce a disponer armaduras longitudinales inferiores y superiores continuas y a estribos para absorber esfuerzos de corte y los momentos torsores, que resultan por eventuales errores de implantación en la primera solución o por la disposición de pilotes, como estamos viendo aquí en la parte derecha, a 3 bolillos como segunda solución, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquemita en el caso que fuese lineal, viéndolo de perfil, y aquí en el caso que fuésemos a 3 bolillos. La rigidez y flexibilidad de un encepado, vuelvo a repetir, encepado va a ser la transición para llevar la carga que viene por la columna a los pilotes que tenemos aquí. Entonces, en este tipo tenemos que considerar también las rigidez. Según el instructivo español, se recomienda que para edificaciones que el encepado sea rígido con vuelos similares al canto. ¿Qué quiere decir? El vuelo máximo, que ven aquí en la pantallita, si es menor o igual a 2 veces la altura, el encepado va a ser rígido. Y si el vuelo máximo, que ven aquí, es mayor a 2 veces la altura, el encepado es flexible. Para que no te hagas, o para que se te quede mejor grabado, el encepado rígido siempre va a tener mayor altura. Ahí está, mayor altura, ¿no? Y si el encepado fuese más largo, entonces obviamente va a ser un elemento flexible. Entonces, los elementos rígidos, por lo general, tienen mayor altura con respecto a las otras dimensiones. Funcionamiento estructural de un encepado. El funcionamiento estructural de un encepado es complejo por su carácter tridimensional, para el cual puede analizarse mediante elementos finitos para tener un resultado más próximo a la realidad. Pero para simplificar el método, se va a emplear el método de bielas y tirantes, o que se conoce también como puntal, que es un elemento que trabaja a compresión, y tensor, que es un elemento que trabaja a tracción. En un encepado típico, con el pilar o columna centrada y carga de compresión centrada o con muy poca excentricidad, el modelo consiste en unas bielas inclinadas. Bielas llamamos a los elementos de compresión que ven en su pantalla, que son estas líneas segmentadas de azul, ¿no? El método consiste en unas bielas inclinadas que transmiten compresión a los pilotes y un tirante que une ambos pilotes. Cuando la excentricidad es mayor, el modelo se complica. Entonces, idealmente, no es lo que está pasando de manera real, esto lo vamos a ver en el método de bielas y tirantes, pero idealmente la carga que viene o es transmitida de la estructura llega al pilote y, vuelvo a repetir, idealmente se genera tensiones de compresión, pero esto nosotros lo vamos a representar con unas líneas segmentadas, que esas serían las bielas de compresión, ¿ya? Esos como lo vamos a conocer como bielas de compresión. Entonces, nosotros ya estamos viendo que se forman unos esfuerzos, o estos esfuerzos, a ver aquí para que se entienda un poquito mejor, van a transmitirse, como decía, un momentito, lo voy a inclinar, ahí está. Estas bielas van a transmitir la compresión a la parte superior del pilote, ¿ya? Entonces tiene que existir un equilibrio. Y si tú te das cuenta, falta un esfuerzo. Ese esfuerzo, ¿cuál va a ser? Falta un esfuerzo de tracción. Y ese esfuerzo de tracción, ahorita lo vamos a representar un momentito con rojito. Ahí está. Ese esfuerzo de tracción se produce
produce aquí, si te das cuenta, ¿no? Ahí está. Ese es el esfuerzo de atracción en el tirante, ¿no? Que es un elemento que va a ser absorbido por la armadura de refuerzo, ¿ya? Entonces, la parte de compresión va a resistir el hormigón. Entonces, la biela depende de la resistencia característica del hormigón. Los tirantes van a ser absorbidos, o la parte traccionada va a ser absorbido por las armaduras, ¿no? Entonces, con este tirante yo voy a poder determinar por la ecuación de resistencia de materiales donde la tensión es igual a la fuerza, que sería el esfuerzo del tirante, sobre el área de la armadura. Despejando de ahí el área, yo voy a determinar la armadura principal. Ojo, la armadura principal va a ser aquella armadura que va a pasar de un pilote a otro pilote, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, quisiera que un poquito se quede en su mente lo siguiente, ¿no? Que quisiera, por favor, que atiendan a lo siguiente. Como es todo un equilibrio, nosotros estamos notando un equilibrio de las fuerzas. Un momentito, a ver. Entonces, ese equilibrio va a estar representado por las siguientes fuerzas. No, a ver, ¿dónde se me está copiando? Ahí está. O sea, aquí ya voy a tener el esfuerzo que viene de compresión, y aquí voy a tener el otro esfuerzo sometido a los tirantes, ¿no? Y este problemita es fácil de resolver, si te estás dando cuenta, ¿no? Solamente tengo que resolver un triángulo en equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, con esto yo ya voy a poder determinar la tracción que es la armadura que voy a necesitar, ¿ya? Un momentito, están pidiendo ingresar, pero luego ya no, estaban tocando el timbre virtual, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro lo que estamos exponiendo, volviendo a repetir de manera resumida, porque es el concepto general de las bielas y tirantes. Va a venir la carga, ahí está, va a venir la carga de la estructura por la columna y va a llegar al encepado. Posteriormente va a aparecer un esfuerzo de compresión que van a llegar a los pilotes. Entonces se va a generar una reacción del pilote con una tracción en las armaduras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar un punto y yo ya voy a conocer el esfuerzo de compresión normal, que lo voy a ir descomponiendo. Aquí tendría la reacción, que es un esfuerzo vertical del pilote, y la tracción que va a ser absorbido por las armaduras. Entonces, solamente tengo que resolver este esfuerzo para determinar la armadura principal, nada más, ¿no? Entonces, de esa manera se aplica el método de bielas y tirantes a encepados, en este caso rígidos. Es recomendable que el encepado sea rígido, que quiere decir que tenga mayor altura, mayor peralte. No sé si hay alguna duda, y si no lo hay, seguiremos pasando. A ver, me fijaré el chat. Ya cualquier dudita, por favor, al chat lo consultan y rapidito vamos a hablar a eso, ¿ya? Y obviamente voy a repetir mucho de la clase. Al examen va a entrar un pilote, ¿ya? Al examen va a entrar, pero no va a entrar yo les voy a mostrar en la clase de hoy un ejemplo difícil, largo. Ya estoy asumiendo que con el auxiliar y con el ingeniero de JTP, ingeniero Castro, van a ser otro tipo de pilotes también. Entonces yo doy mi palabra que en el examen va a ser el problemita mucho más sencillo de lo que estamos llevando hoy, lo que han hecho su auxiliar y el docente de JTP, ¿ya? Entonces, estas fundaciones sirven para asegurar la transmisión de la carga a un pilote. En general, se proyectan como elementos cúbicos, como estamos viendo aquí, ¿no? Elementos cúbicos que tienen armaduras superiores e inferiores, que se prolongan lateralmente a cuadros horizontales. La cuantía total de armadura debe ser del orden de 35 kilogramos sobre metro cúbico. Es el encepado más simple a comparación de los demás, donde el soporte, pilar o columna se sitúa encima del pilote. Estamos hablando de encepados con un solo pilote. Aquí en el caso era encepado con dos pilotes. Ahora empezaremos de a poquito, encepado con un pilote. Un inconveniente que puede producirse es la ubicación del pilote, que no puede ser tan exacta como la de los pilares, debido a la precisión que debe ejecutarse en el proceso de hincado o excavación.
lo cual generaría excentricidades. ¿Qué te está diciendo de manera resumida? La carga tranquilamente va a llegar por la columna y en el proceso de construcción, veremos por la excavación, posiblemente vamos a tener una pequeña excentricidad, sin notarlo mucho, ¿no? O sea, que quiere decir que el pilote no va a alinear con el eje de la columna. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el proceso constructivo, ¿ya? Entonces, se puede producir un esfuerzo, una excentricidad que va a producir un pequeño esfuerzo de momento. Eso es. Les iré planteando una pregunta que más adelante vamos a ir respondiendo, ¿no? Si fuese el caso, a ver, aquí me traeré dos pequeños, iremos pensando, ¿ya? Iremos pensando y pensando. ¿Qué pasa si mi esfuerzo viene de mi columna y mi pilote tiene que resistir? Ahí está. Digamos que lo estoy construyendo bien, no va a haber problemas y todo eso, no va a haber problemas de excentricidad y todo eso. Pregunta, ¿hay un equilibrio? ¿Te das cuenta? Cuando es dos pilotes hay un equilibrio de fuerzas, de la tracción, de las bielas de compresión y de la reacción del pilote. Para un encepado de un pilote, te iré haciendo la pregunta para que lo vayas pensando y luego respondiendo. Para el encepado de un pilote, de un solo pilote, voy a tener un solo eje. Ahora, ¿dónde entra la armadura de tracción? Porque si te das cuenta, aquí la armadura de tracción forma el equilibrio de estos dos esfuerzos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay esfuerzo de tracción, pero si ya está en equilibrio la reacción con la carga que viene de la estructura. Iremos pensando, ¿qué hacemos en ese caso? ¿O no necesitamos? ¿O es armadura mínima? ¿O nada que ver? Entonces vayan pensando eso ya. ¿Cómo vamos a determinar la armadura de tracción? ¿Cómo vamos a determinar? Aquí es fácil de deducir, ¿no? Pero para un pilote, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la armadura o no tiene? Algo vamos a ver, ¿ya? Además, si el pilote tiene menos de 1 metro de diámetro, que es lo habitual en edificaciones, será necesario disponer de vigas centradoras en ambas direcciones para observar las posibles excentricidades. Entonces, en este caso, si el diámetro del pilote es menos de 1 metro, tenemos que colocar en ambos sentidos del encepado unos elementos o vigas, ¿no? Por lo general, estas vigas se recomiendan que sean cuadradas, ¿no? Por efectos de torsión y todo eso. Es de buena práctica cuando resulta posible prever vigas de ajustamiento en ambas direcciones para equilibrar los momentos flectores que pueden presentar por una excentricidad entre el pilote y la columna. En el caso de columnas con dimensiones próximas a las dimensiones del pilote, el bloque actúa con elementos de transferencia de cargas necesarias por razones constructivas. Para la correcta ubicación de las columnas, anclajes, corrección de pequeñas excentricidades del pilote, uniformidad de la carga sobre el pilote, etc. Se colocan estribos encesados para el esfuerzo de fisuración y estribos verticales constructivos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, bien en la parte derecha de su imagen o de su pantalla, el armado de un pilote, de un encepado con un solo pilote. Obviamente la carga está viniendo, está viniendo de la parte superior, ¿no? La carga viene, lo que está ahí con azul, de la parte superior y que va a reaccionar con el pilote. Ahí está, ¿no? Ahora otra vez la pregunta, ¿y la armadura? ¿Y la armadura? ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? No hay. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Se va a hacer un pequeño artificio, ¿ya? Un pequeño artificio. Recuerden que estamos utilizando el método de bielas y tirantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina la armadura? El artificio es lo siguiente, por favor. Aquí tenemos una carga, asumes una carga P que va a venir de la columna, tal cual está. Esta carga que está con azulcito, lo voy a dividir en dos, ¿ya? Esta carga, para el caso de un encepado con un pilote, lo voy a dividir en dos. Entonces, si lo divido en dos, esta carga
¿Yo qué voy a tener? Dos carguitas pequeñas. Si la carga era P, una carguita va a ser P medios y la otra carguita va a ser aquí P medios. Al final es un artificio. Si sumas P medios más P medios, tú vas a tener la carga P que está con azul, ¿no ven? Entonces, como es simétrico, o sea, ¿qué quiere decir? Te vas a olvidar de la parte de uno de los lados, puede ser la izquierda y derecha, ya se concentra aquí, si te estás dando cuenta, aquí ya tenemos los esfuerzos, los mismos esfuerzos que van a aparecer. Aquí ya tendríamos el esfuerzo de compresión en las bielas de manera imaginaria, que ya va a ser pequeñito, ¿no? No va a ser tan notorio como para el de dos pilotes. Ya vamos a tener un esfuerzo ahí, vamos a tener las mismas de acción, ahí está, las mismas de acción, ahí también partido en dos, obviamente, ¿no? Una de acción pequeñita, y ahí Z100, si nos damos cuenta, en el dibujo depende el sentido, ¿no? En ese esquemita que estamos tratando está ahí, pero ya vamos a tener el esfuerzo de tracción para entrar en equilibrio, ¿ya? Entonces, ojo con eso, y ya se está formando, gracias a ese pequeño artificio que hemos hecho, el triángulo de esfuerzos en equilibrio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es el mismo. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, de esa forma se determina, y eso se explica aquí. La fuerza de tracción T, es lo que está con rojito, se determinará resolviendo el triángulo de equilibrio como se ve en el esquema central. Entonces, aquí tenemos el esquema central, ahí está. Si quieren lo volvemos a dibujar, ahí está, ¿no? El triángulo de equilibrio. No lo he dibujado aquí porque quería que se den cuenta o vean más o menos cómo es el triángulo de equilibrio antes de realizarlo, ¿no? Entonces, un poquito más aquí abajito, ahí está el triángulo de equilibrio. Ya, como se ve en el esquema central, que ya lo hemos deducido, donde además se debe relacionar la geometría. Entonces nosotros la geometría sí o sí lo vamos a relacionar. ¿Cómo? Entonces un poquito lo voy a mover aquí. Conocemos un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo ahorita te lo voy a representar. Me daré un triangulito. No es este triangulito. Un triangulito, ¿dónde está mi triangulito? No tengo pizarra virtual, pero me estoy defendiendo con Word. Ya disculpen si tardo un poquito, pero ahí está. Ahí está mi triangulito, ¿no? Si ustedes lo ven, ese es el triangulito. Entonces yo voy a relacionar pendientes nada más. Por ejemplo, ¿cómo relaciono pendientes, no? Como te recuerdas, la carga P lo he dividido en dos. P medios, P medios. De la misma forma, voy a dividir la distancia AP de la columna. Si lo estamos dividiendo a mitades, la mitad va a ser P medios y la distancia desde el centro hasta cada carga ya dividida va a ser AP cuartos. Entonces, yo ya voy a conocer una distancia, si te estás dando cuenta, una distancia horizontal ya va a ser conocida. Y también ya conozco la altura de medios, ¿no? Entonces, yo puedo relacionar con la función tangente las relaciones de D medios con A medios, que es el ancho de la A cuartos, que es el ancho de la columna. Con la función tangente también voy a relacionar el esfuerzo de las de acción, ahí está, que sería esta parte de la columna también, que es la de acción vertical, y con la tracción. Tranquilamente con esos dos ya voy a determinar el esfuerzo por relaciones trigonométricas y con la geometría, el esfuerzo T. Ya voy a determinar este esfuerzo T. Ya entonces les dejo a ustedes, no creo que alguien se complique con la deducción de esta ecuación, ¿no? Esperemos que no, y si hay alguna duda, pero pues solamente geometría. Ya tenemos el triangulito, podemos determinar con la función tangente, vuelvo a repetir, la relación entre las dimensiones del encepado con los esfuerzos. Ya, eso les dejo a ustedes. ¿Qué más? Una vez determinado T, una vez determinado la reacción T, la armadura de estribos, ojo, la armadura de estribos para resistir la fuerza de tracción será el T de diseño sobre el F y D, ¿no? El T de diseño sobre el F y D. Entonces, tranquilamente ya tenemos la armadura, pero aquí un dato importante. La armadura que vamos a encontrar va a ser la armadura horizontal, esta que estamos marcando aquí, ¿no? Es armadura horizontal. Directamente ya estamos teniendo los marcos horizontales o estribos horizontales. De esa forma se diseña este caso. Y ahora, ¿cuál sería mi armadura
armadura vertical. A ver, ¿qué me diría? Generalmente, por simplicidad, se adopta para los estribos verticales en las dos direcciones del encempado áreas iguales a la armadura principal. O sea, si determinas la armadura horizontal, ya has determinado también la armadura vertical. Bueno, ahí está. Para edificios de piso donde la carga en el encepado no es baja, su dimensión A se puede tomar como, o sea, el ancho del encepado, este ancho A que ustedes están viendo aquí en planta, va a ser igual a el diámetro del encepado, esta dimensión de aquí abajo, del diámetro del encepado, más 10 centímetros a cada lado, ¿no? Y esos 10 centímetros aquí están, ¿no? 10 centímetros aquí y otros 10 centímetros allá también, ¿no? O 15 en lugar de 10, como ustedes quieran, dependiendo del diseño, dependiendo de la carga vertical, del diámetro, la capacidad del pilote, etcétera, ¿no? Dado que la pila del pilote es circular, el bloque es de planta cuadrada por A, ¿no? Entonces, eso es otro datito. El encepado tiene que ser cúbico, como hemos dicho, ¿no? De forma cúbica o formar un paralelepípedo. Para edificios pequeños, porque puede ser viviendas también, pueden ser viviendas con cargas bajas en el bloque, casas, adosados, cobertizos, etcétera. El ancho, este ancho A, es recomendable que sea el diámetro del pilote más 5 centímetros a cada lado. A ver, vamos a ver para que se entienda un poquito mejor. El diámetro del pilote, ahí está. Este es el diámetro del pilote. ¿Qué te está diciendo? Más 5 centímetros a cada lado. Más 5 centímetros al lado izquierdo y al lado derecho. Ahí está. 5, ¿no? Ahí 5 aquí y 5 allá. Hasta ahí, ¿no? Tranquilamente. Espero que esté claro, ¿no? Para pilares de dimensiones mayores a 25 centímetros, se tiene que aumentar las dimensiones del encepado. La altura del encepado, aquí hay otro dato importante de la altura, ¿ya? La altura del encepado, ¿dónde está mi flechita de altura? Estamos hablando de esta altura, ojo, con rojito lo voy a marcar, con rojito, no hay rojito, es naranjita, ahí está. La altura del encepado, esa altura, ojo, esta sería la altura total del encepado H, ¿no? Pero para los cálculos es mejor tomar esta altura, donde vamos a tener aquí que el pilote va a tener que, se llama altura de entrega, una altura de 5 a 10 centímetros. Pero en este caso, la altura del encepado D se puede tomar valores de 1 a 1.2 veces el diámetro del pilote, y eso nos está indicando aquí. Ya para la altura del encepado se puede estimar entre el diámetro del estribo a 1.2, el diámetro, perdón, no del estribo, sino el diámetro del pilote. Aquí, ¿por qué dicen E? Porque en algunos casos lo conocen como pilote, otros lo llaman fuste, otros lo llaman estaca, ¿no? Entonces, cualquiera de esos términos está indicado. ¿Cómo se indica en la primera figura? Aquí está, ¿no? Las indicaciones de 1 a 1.2. Listo. Encepados, bueno, no sé si hay alguna duda del encepado del primer piloto, y si no hay, continúo con encepados con 2 pilotos, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, por favor, en el chat escribe, o si no, me interrumpe la sesión y contestamos directamente, ¿ya? Entonces, encepado de 2 pilotes, antes de seguir avanzando, el encepado de 2 pilotes, hay una amplia bibliografía del encepado en 2 pilotes, ¿no? Entonces, para dimensionar estas fundaciones se utiliza el método de las bielas desarrollado por Blibot. En este caso, el encepado de 2 pilotes, la carga del pilar o columna se desvía a 2 pilotes, como hemos indicado en el primer esquemita. El encepado de 2 pilotes precisa viga centradora en la dirección perpendicular a la línea de ambos pilotes, como están viendo aquí en la figura, ¿no? Tenemos en un sentido alineado pilotes y en sentido perpendicular se coloca la viga. Análisis de cálculo. La inclinación de las bielas ficticias debe estar comprendidas entre 45 y 55 grados. Entonces, por una relación de trigonometría, como les hemos enseñado hace ratito, pero ahora también puede aplicarse aquí, conociendo solamente las distancias por ejemplo, de los vuelos y demás, y la altura del pilote, se puede deducir esta expresión, ¿no? Entonces,
Solamente quisiera que recuerden algo, el ángulo de las bielas de compresión está comprendido o tiene que estar entre 45 y 55 grados. Eso, por favor, no solamente sirve para el caso de dos pilotes, sino para el de tres y para el de cuatro. Es una recomendación dada ya entonces que se va a utilizar a todos los pilotos. Entonces, ese es un dato, por así decir, conocido, en la cual nosotros por relación de trigonométrica la tangente va a ser igual a altura sobre la distancia horizontal, ¿no ve? Entonces, altura del pilote. Y la distancia horizontal proviene de la relación que considera la distancia del eje del pilote hacia el centro del encepado. Entonces, por eso viene a medios. Y la otra distancia sería la altura de la columna, la dimensión de la columna dividido en 4. Si te das cuenta o quieres un poquito captarlo, es este a cuartos, ¿no ven? Cuando dividimos nuestra carga en dos, P medios, está ubicado a cuartos de uno de los bordes, a cuartos del centro o a cuartos del centro a uno de los bordes. Entonces, ese es el mismo a cuartos, ¿ya? Entonces, la deducción es muy parecida. De aquí despejamos D para encontrar la altura del pilote y como primer dato de aproximación para determinar la altura, a la tangente, nosotros ya les he dicho, tenemos que recordar que el ángulo tiene que estar comprendido entre 45 y 55, asumes tangente con ángulo 45. Entonces, la tangente de 45, ¿cuánto es? 1, y de ahí se deduce que la altura del pilote para un predimensionamiento tiene que ser igual a un medio de, ahí está, el ancho del encepado menos a cuartos, donde a es el ancho de la columna. De ahí se deduce, ¿ya? Obviamente, en las ecuaciones que provienen del instructivo EHE, tome en cuenta el 0,85 y todo eso, pero ese 0,85 y las deducciones de a medios vienen de esta ecuación, o sea, aquí lo estamos deduciendo, esas expresiones. La fuerza de tracción que equilibra la compresión de las velas y que resulta de la descompresión geométrica de las fuerzas es esta, ¿no? O sea, todo esto, aquí me olvidaba ver los apuntes del ingeniero Muñoz. Ahí está muy detallado los encepados de dos pilotes. Y no sé a ver si alguno de ustedes por el chat me afirma lo que estoy pensando. Con el ingeniero Castro también ha debido hacer encepados con dos pilotes, no creo que hayan hecho tres, y tal vez hayan hecho con cuatro, no sé si van a llevar, pero el del auxiliar sí tengo entendido que él sí hace pilotes encepados con dos pilotes. El auxiliar sí lo va a hacer, el de JTP, y hay un ejemplo donde el ingeniero Muñoz, en su libro de sus apuntes del ingeniero Muñoz, que también presenta encepados con 2 y 4 pilotes, ¿ya? Entonces, hay mucha bibliografía al respecto, no es uno de los elementos más conocidos, ¿ya? Entonces, a ver si uno de ustedes en el chat me avisa o después me dicen si han hecho encepados con dos pilotes y demás, lo han debido hacer, ¿no? Entonces, yo pasaré a encepado de 3 pilotes. De nada sirve que yo también haga de 2 pilotes para explicarles nuevamente, ¿no? Pasaremos a algo un poquito más complejo que sean los encepados de 3 pilotes, ¿ya? Entonces, estos encepados no precisan vigas centradoras, ya que es autoestable. Entonces, desde el punto de vista estructural, nosotros ya sabemos por el triángulo que se forma de vectores, por este triángulo que se forma de vectores, que una forma triangular de elementos lineales es automáticamente estable, puede ya estar en equilibrio, ¿no? Si no existen rótulas en ninguno de los casos, es una estructura ya estable. Entonces, por esa razón, no necesita entonces viga centradora. La armadura principal pasa por los 3 pilotes, ¿ya? A diferencia la idea general de los pilotes es que si viene una carga de la columna, tiene que repartirse a cada pilote la misma carga, ¿ya? La misma carga, pero considerando el número de pilotes. Si aquí, por ejemplo, en la columna viene una carga P, a este pilote le corresponde P medios y a este pilote también le corresponde P medios. Para 3 pasa lo mismo. Si tú tienes una carga que viene de la parte de arriba con una carga P, a cada pilote le va a dar
como tenemos 3 pilotes, tiene que ir una fuerza de P tercios, a otra de P tercios y a otra de P tercios, ¿no? Y lo mismo, si es para 4 pilotes, es P cuartos y P cuartos, ¿no? Entonces, esa es la idea general. La armadura principal pasa por los 3 pilotes. Ojo aquí, la armadura principal va a pasar por los 3 pilotes. Y aquí estamos viendo un esquemita. Fíjense en la forma. La armadura principal siempre va a pasar de un pilote a otro, ¿no? Dependiendo de la forma. Si hubiesen sido solamente de 2 pilotes, cumple también la misma idea. La armadura principal va a pasar de un pilote a otro. Ahora, si tenemos como en este caso 3, tiene que cumplir igual la misma idea, ¿no? Tiene que pasar de un pilote a otro pilote la armadura principal. Y la armadura secundaria puede situarse en las medianas o bien con una malla. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con las armaduras secundarias? Tú tienes 2 opciones para determinar la armadura secundaria. Depende del armado y la situación y la experiencia. Tú puedes elegir al margen de la armadura principal, la armadura secundaria que pase por las medianas de la forma geométrica, ¿no? Que va a pasar por el centro de uno de los lados, ahí está, y que tiene que pasar por los pilotes. Entonces, esa es una forma. Si no te gusta esta forma o no tienes mucha experiencia, también puedes utilizar la otra, que es en la cual nosotros vamos a formar una malla en la parte inferior y en la parte superior. O sea, tienes 2 opciones para realizar el armado o determinar la armadura secundaria. Puedes utilizar una de esas 2, ¿no? No las 2 ni la suma de cada una, no. Tienes que elegir una. La armadura principal es general, sí o sí, pero para la armadura secundaria tienes que utilizar uno de estos 2 formas, ¿ya? Entonces, en la bibliografía, un investigador, más adelante vamos a mencionar el nombre, sugiere para el predimensionamiento las siguientes dimensiones. Ahí está, solamente es una sugerencia, ¿no? Sugiere las siguientes dimensiones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la ubicación de la columna en un sentido, en el sentido Y, lo podemos llamar, ubicado a 1/3 del centro de donde se ubican 2 pilotes y a 2/3 del pilote superior, ¿no? Y también tenemos una distancia E que va a ser la separación entre pilotes. Entonces ahí ya tenemos, eso solamente es referencial, ¿no? Y se puede utilizar este predimensionamiento, ya eso los deja ahí a consideración. El instructivo EH sugiere además una armadura secundaria vertical. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros tenemos que colocar una especie de estribos, ¿no? Como los estribos, una armadura vertical, parecidos a los estribos de una viga uniendo los pilotes, donde su armadura inferior sería la armadura principal del encepado, o sea, parte de esos estribos, la armadura que estaría por debajo ya forma parte de la armadura principal, y su armadura superior ya serían la parte superior o la armadura secundaria de esos estribos, ¿no? Entonces, eso también se sugiere. El análisis de cálculo, ¿ya? El análisis de cálculo. Se supone que la columna tiene una sección cuadrada. Bueno, aquí como estamos viendo, ¿no? AP, área del pilar, bueno, dimensión del pilar. Si ven P es pilar, ¿ya? Se supone que la dimensión de una sección, la dimensión de la columna tiene sección cuadrada, o puede ser también rectangular, pero es una sugerencia que sea cuadrada, con un centroide que coincide con el centro geométrico del bloque, ¿ya? Con un centroide que coincide con el centro geométrico del bloque. El esquema de fuerza se analiza según una de las medianas formadas por el triángulo. Entonces ahí nosotros ya tenemos ese triángulo que tanto indicamos, ¿no? Aquí C quiere decir compresión y RS significa para la armadura que está siendo traccionada, ¿no? Entonces ahí tenemos el esfuerzo. Como les decía, si tenemos 3 pilotes, ahí tiene que llegar la carga dividido entre el número de pilotes. En este caso la carga era N, que viene de las columnas, y a cada pilote, ¿cuánto tiene que llegar? N tercios, ¿no? La carga sobre 3. Ahí está las
relación que es la altura de pilotes, y nosotros por relación, más adelante lo vamos a demostrar, o les voy a mostrar la demostración, la distancia de raíz de 3 menos 0,3. Entonces, esto viene de la geometría, como les he indicado, ¿no? Con la función tangente, de ahí viene esto, y lo vamos a ver ahorita. Del funcionamiento. En este caso, ya como la carga se va a dividir en tres, entonces aquí viene de la parte de arriba n tercios, ¿no? Luego tenemos la biela de compresión, que está ejerciendo una compresión en el pilote, ¿no? Y aquí para formar el triángulo ya tenemos el esfuerzo de tracción nada más. Entonces ahí la reacción va a ser n tercios. De la función trigonométrica, entonces ahí tenemos, ¿no? Como está partido, la dimensión de la columna es a tercios, y aquí un poquito cambia la disposición geométrica, ya no podemos decir va a estar ubicado a medios, ¿no? Porque en este caso tenemos una forma triangular, no, pues, en el otro caso teníamos un bloque rectangular, es fácil era decir a medios, pero en este caso si es triangular, no, ya sabemos que la propiedad geométrica cambia de área y de centros de gravedad. Entonces no podemos decir eso. En este caso la distancia va a ser 0,3 de AP, ¿no? Entonces con eso también podemos determinar la otra distancia, que va a ser E raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí vuelvo a repetir, ¿cómo se relaciona? Siempre, para todos los casos, se utiliza la función tangente. Siempre, siempre. ¿Qué quiere decir tangente? Componente vertical sobre el componente horizontal. Y de la geometría, igualito, la distancia vertical de sobre la distancia horizontal. Entonces, si te das cuenta, es raíz de 3 sobre 3 menos 0,3, de ahí estamos deduciendo esta expresión, ¿no? De aquí, ¿qué nos interesa? Para determinar la armadura, nos interesa este esfuerzo o la resistencia en la armadura, RS, y ahí está la ecuacióncita, ¿no? De ahí sacamos RS, y donde el esfuerzo de compresión para una verificación, ojo, para la verificación, del esfuerzo de compresión, puedo, utilizando la componente vertical, n va a ser sobre 3 seno de alfa, eso es para la verificación. En la dirección de las medianas del triángulo formado se forman los centros de pilotes como vértices. Para los pilares rectangulares de dimensiones AP, ancho del pilar por la otra dimensión del pilar, se puede adoptar un pilar de sección cuadrado equivalente. Ahí está, con dimensión raíz de AP por BP. Eso es en el caso de que tu columna sea rectangular, ¿ya? Ahí está. Altura útil. En este caso, Blibot indica que los ángulos alfas debe estar comprendido, para este caso, entre 40 y 55. Para el caso de pilotes, de dos pilotes, de un encepado con dos pilotes, era de 45 a 55, si no me equivoco, ¿no? Ahí está, 45 a 55. En este caso ya está reduciéndose de 40 a 55, donde si yo quiero sacar la altura útil, si quiero determinar la altura útil, ¿qué tengo que hacer? Aquí yo voy a tener un dato para determinar la altura útil para un ángulo. Si te das cuenta, aquí ya tengo la expresión, ¿no? Tangente de alfa, ahí está mi altura de sobre estas raíces. Entonces yo tengo un ángulo, aquí va a ser tangente de 40 en vez de alfa. Y el otro ángulo, tangente de 55 para el otro alfa. Entonces, para saber la altura útil, yo deduciré pues la ecuación para cada uno. Y ahí está, ¿no? Cuando la tangente es 40, la misma expresión, tangente de 40, ya tengo una altura mínima. Luego, para 55, que es igual a D sobre E raíz de 3 sobre 3, 0,3 de 3, ya tengo una altura máxima. Entonces, agrupando esto en la desigualdad, ya voy a tener que mi altura tiene que estar entre la altura mínima y la altura máxima comprendida. Entonces ahí está deducida ya la ecuación. Entonces nosotros sabemos que la altura del pilote en sí va a ser igual de más esa altura de entrega, que sería o el recubrimiento mecánico que tenemos aquí, ¿no? El recubrimiento mecánico, ¿cómo se recomienda en pilotes? Que sea el máximo entre 5 centímetros, al igual que una fundación, un muro de contención, y el ancho del, en este caso pilote, es porque por estaca, ¿no? Sobre 5, donde
utilizando la ecuación de el área de un pilote, que es pi cuartos por diámetro al cuadrado, y para sacar la dimensión, podemos deducir esta expresión, ¿no? Raíz de pi sobre 2 por el diámetro del pilote. Ahí está. Entonces, de ahí se recomiendan esas distancias. Es el análisis matemático. Como les decía, hay que hacer una verificación y para eso necesitábamos el esfuerzo de compresión de las bielas. Entonces, aquí, ¿qué nos indica? La sección o área neta de las bielas varía a lo largo de la altura del bloque y por lo tanto se revisan las secciones junto a la columna y junto a los pilotes, haciendo similar a lo indicado para el bloque de 2 pilotes y de acuerdo a la figura, considerando el área del pilar sobre T en vez de área del pilar, porque para 2 pilotes era área del pilar sobre 2, ¿no? Entonces es lo mismo. El área de la biela en relación a la base de la columna va a ser igual a en la biela de compresión, que va a ser área del pilote sobre 3, porque estamos utilizando el C3, ¿de dónde viene? De 3 pilotes, por el seno de alfa. Y el área de la biela en relación a la parte superior del pilote, ahí está, área de la biela, que va a ser igual a sobre el pilote, en este caso estamos hablando, ¿no? El área del pilote por el seno de alfa. Las ecuaciones son distintas, ojo. Donde siendo A sub B área de la vela y A sub P área del pilote. Área del pilote. Aquí algo no está bien. Este es el área del pilote, ¿ya? Este es, por favor, un screenshot. Aquí lo voy a resaltar con amarillito, ¿ya? Área del pilote. La segunda es área del pilote. Ahí está. Solamente son las deducciones y ahí debe estar corregido aquí abajito. Considerando la ecuación básica de la tensión, ahí está, la tensión en el hormigón de diseño va a ser igual el esfuerzo de diseño sobre el área de la biela, donde la tensión a compresión de la biela es relativa al pilar y al pilote. Es, ahí está. En el caso de las columnas, va a ser igual, reemplazando en la anterior ecuación por relaciones trigonométricas, el esfuerzo de compresión ND sobre el área del pilar por el seno cuadrado de tita, ¿ya? Y donde la tensión última o máxima puede ser adoptada con el siguiente valor empírico y experimental adoptado por Blibot. Ahí está. 1.75 por K sub R por FCD, donde la condición debe cumplir entonces que el esfuerzo CD del pilar tiene que ser menor o igual a este esfuerzo admisible de 1.75. Eso hay que cumplir. Ahorita les voy a aclarar bien la idea. Y en el pilote tenemos la expresión igual relacionando esfuerzo sobre área ND sobre 3, el área del pilote por el seno cuadrado. En este caso tenemos que hacer cumplir que la tensión admisible tiene que ser igual o menor o igual al 0,7 de la resistencia a compresión. Te los resumiré. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a tener un encepado, ahí está mi encepado, ahí está mi encepado, y en este caso yo voy a tener una carga de columnas, ¿dónde está mi columnita cuadradita? Aquí está. Mi columnita cuadradita, ¿ya? Entonces lo voy a cambiar de color, ahí está. Y yo voy a analizar mis 3 pilotitos. En este caso, mi pilotito, ¿cómo me doy? A ver, con este, pero es que no se va a ver bonito. Pero lo trataré de cerrarlo así. Ahí está. Espero que se note, ¿ya? Ahí está, se va a notar. Naranjita, ahí está. Tan, tan, tan. Ahí está. ¿Qué te está diciendo? Que para la columna yo tengo que verificar la compresión en la parte superior del encepado, o si tú lo quieres ver de otra forma, en la parte inferior de la columna, ¿ya? Entonces me daré aquí un circulito solamente para que se vea de referencia. Un momentito, rapidito, ahí está. Tú tienes que calcular en esta parte la compresión, tienes que verificar la compresión en esa parte, ¿ya? En la parte superior, ahí dice en la columna, aquí. Y luego tienes que comprobar la compresión en el contacto de los pilotes con el encepado, o sea, en estos 2 puntos. Y me iré adelantando un poquito. Los códigos españoles son muy exigentes, ¿ya? Muy, pero muy exigentes. ¿Por qué razón? Porque te dicen en ambos casos que la tensión de compresión
tiene que ser al 70% de la resistencia a compresión, de la resistencia de diseño a compresión. Es esta ecuación. Ahí está, esta ecuación. Esta ecuación, pero se va a cumplir por lo general para los pilotes, pero no se va a cumplir en esta parte. ¿Ya? Para esta parte, lo que yo les sugiero, es que consideren esta ecuación empírica de Blebot. Sin embargo, este criterio no está considerado en el instructivo español, ¿no? Tampoco en el instructivo francés, porque no va a cumplir el criterio. Las normas dicen que sea 0,7 aquí y 0,7 aquí, como está aquí, ¿no? Pero no van a cumplir. La norma francesa es un poquito más exigente, dice el 60% aquí y el 60% aquí. Entonces, no va a cumplir. ¿Por qué razón no va a cumplir? Porque, y por qué razón también va a cumplir solamente en la parte superior de los pilotes o aquí en la parte inferior del encepado. ¿Por qué razón? Porque aquí estás comprobando la carga que llega de la columna sobre un área crítica del encepado. Entonces, ese valor va a ser alto. Ese valor va a ser alto y por tanto no va a cumplir para ambos criterios que utilices del instructivo español. Pero, ¿por qué va a cumplir sí aquí para la parte inferior del encepado? Porque la carga que llega lo divides entre el número de encepados. Si llega aquí una carga P, aquí va a llegar P tercios, P tercios, P tercios. Y al dividir esa carga entre 3, esa carga de compresión entre 3, ya lo has vuelto más pequeño, ¿no? Entonces, en la parte inferior sí va a cumplir el 0,7 o el 0,6 que recomienda la norma francesa. Entonces, para que ustedes no tengan problemas en el diseño ya cuando estén trabajando, vuelvo a repetir, no va a cumplir en la parte superior. Pero si quieren pasamos, sigue entonces, pasamos. La armadura principal. El resultado de los ensayos conduce a dos formas de posesionar y detallar el refuerzo de la armadura principal. Aquí algo ha pasado. Un momentito. Ya, a ver, continuaremos. Eh, a ver, armadura para el... a ver, creo que está bien. Primera, dice que para determinar la armadura principal y la secundaria va a haber dos formas de detallar el armado. La primera forma, como les decía, la armadura principal siempre va a ir de un pilote a otro, ¿no? Si te estás dando cuenta, la armadura principal siempre va a seguir este sentido, ¿no? Va a seguir este sentido. Va a ir siempre de pilote a pilote, ¿no? Siempre va a ir de pilote a pilote. A ver, ¿por qué no se vuelve rojito automático? ¿Qué lo he hecho, ya? Antes rapidito se volvía rojito. Ya, ahí está, ¿no? Siempre va a ir de pilote a pilote, ya. La armadura principal siempre va a ser esa, ya. Entonces, una forma es la armadura paralela a los lados y luego la armadura secundaria, como les decía, puede terminarlo por una armadura enmallada, ¿no? Formando una malla. Entonces, esa es una forma de criterio. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? De esta forma, la armadura está dispuesta según los tres lados y una malla inferior, donde la armadura de cada lado debe absorber el valor de la carga de diseño. Esta es la configuración, es la más utilizada empleando el menor agrietamiento y la mayor economía. Por lo general, la mayoría de los profesionales optan por esta opción, ¿no? Por esas razones, ¿no? Es más práctico, evita agrietamientos y es más económico, ¿no? ¿Por qué es más económico? Porque al margen del material,
la mano de obra, ¿no? Hay que buscar especialistas en realizar este tipo de doblados, entonces es mejor por eso, por ahí está el lado 2, ¿no? Entonces ahí está más o menos el armado, donde, ¿cómo se determina la armadura? Primero la armadura principal, la que va a ir de un pilote a otro pilote. La armadura RS actúa en la dirección de las medianas del triángulo cuyos vértices son los centros de los tres pilotes y debe tener su compresión RS' determinando según el eje de los pilotes considerando el esquema de fuerzas que se muestra en la figura. Por la ley de Senos, entonces ahí como ven los esfuerzos, vamos a poder tener la relación RS raíz de 3 sobre 3, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. La descomposición de las fuerzas de tracción RS en la dirección de los ejes de los pilotes. La armadura para resistir la fuerza RS que es paralela a los lados de los pilotes, donde la armadura debe estar debidamente anclada sobre el pilote. Y ahí está la ecuación ya deducida, ¿no? Entonces, la armadura que va a ir de un pilote a otro pilote va a ser RS sobre FY, ¿no? Esa es una ecuación simplificada de esta, ¿no? RS sería, si ustedes visualizan bien, toda la parte numérica sin el FYD. Para controlar el agrietamiento se debe proporcionar un refuerzo positivo adicional, independientemente del refuerzo principal a flexión en una malla distribuida uniformemente en dos direcciones, donde para el 20% de los esfuerzos totales, o sea, 0,2 o un quinto, se van a dar más adelante que va a aparecer un quinto. De ahí viene, ¿no? El 20% o el 0,2, eso quiere decir un quinto. Este valor puede reducirse siempre que se justifique el control de grietas en la región entre las armaduras principales. La armadura en malla con vallas delgadas en dos direcciones puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque yo tengo que elegir qué opción tomar. La armadura en la malla va a ser un quinto, ahí está. El 20% de la armadura que va en un lado, que va de pilote a pilote, o la armadura que va a ir entonces del soporte en un lado de la cara, en cada dirección, donde la parte inferior es el refuerzo de la cara que se muestra a continuación, o sea, más abajo. Ese es el primer armado. Ese es el primer armado. ¿Cuál es la segunda forma? Como hemos dicho, utilizando las medianas, ¿no? Entonces, la armadura en la dirección de las medianas y paralela a los lados, armadura de fleje, ¿no? En esta forma, estamos yendo ahora por la otra opción, ¿no? Pero lo aclararemos nada más. En esta forma se tiene una armadura mixta compuesta por tres bases dispuestas según los tres lados, o lo que va de pilote a pilote, y las siguientes con las medianas. Las bases de los lados se calculará, ojo, aquí es muy importante esto, para equilibrar los 2/3 del esfuerzo a flexión por la carga de diseño en las fajas definido de los pilotes. ¿Qué nos estamos refiriendo? Que la armadura que va a ir, en palabras bien simples, de pilote a pilote, va a ser, tiene que absorber los 2/3 de esa carga, nada más. Mientras que las bases, según las medianas, aquí vemos las cargas que están aquí inclinadas, como tú ves, según las medianas, esas cargas van a equilibrar un tercio de la carga de diseño, ¿no? Sin embargo, ya tiene su aplicación consagrada para su uso. Tienen el inconveniente de superponer los tres haces de la base en el centro del bloque, además de un gran agrietamiento en las caras laterales del bloque, provocando por la falta de apoyo en los extremos de las bases de las medianas, conocido como armadura en vacío. Por tanto, conviene dar preferencia a la disposición anterior de refuerzo en los lados paralelos de malla ortogonal. Claro, si te estás dando cuenta, aquí hay espacios vacíos, ¿no? Entonces, esos vacíos, ¿quién va a absorber? Ya que el hormigón está aguantando esfuerzos de compresión, pero los lugares de tracción, en estos lugares vacíos, ¿quién lo va a absorber? Ese es el único problemita. Y al margen de que estamos concentrando mayor armadura en la parte donde va a estar ubicado la columna, entonces no es muy conveniente, ¿no? Entonces, por esas razones es mejor utilizar el otro
método, la otra disposición. Para esta disposición, ¿cómo se calcula la armadura? La armadura se va a calcular con el esfuerzo de tracción de las medianas, que aquí está la ecuación. Las armaduras en las tres medianas se pueden reducir ligeramente debido a la existencia de armadura en los dos lados, siendo la armadura en cada mediana RS de 1 menos K, y el K tiene que estar en un rango de 2/3 a 4/5, utilizando por lo general el 4/5, ¿no? Y las armaduras de fleje en cada lado del encepado, ahí lo colocamos A en cinta, que lo van a ver ahí también. Ahí está, ¿no? A en cinta, solamente fijarse el diagramita, va a ser igual K RCD sobre FYD, y ahí está deducido. Y la armadura de suspensión, la armadura suspensión va a ser igual ND sobre 4.5. ¿De dónde viene este 4.5? Entonces hay que multiplicar 1.5 por el número de pilotes, que más adelante lo vamos a ver. Ya en este caso tenemos 3 pilotes por 1.5, 4, 5. De ahí se deduce. No sé si alguien tiene alguna duda, verificar el chat. No hay nadie. Ya. Si no hay dudas, continuamos. Ya estamos terminando, ¿ya? Es la parte teórica, ¿no? Estamos viendo un poquito y en el ejercicio ya vamos a despertar. La armadura de suspensión tiene la función de prevenir la aparición de grietas en las regiones entre los pilotes. Ahí está, ¿no? Estamos viendo aquí las grietas estas verticales, todo esto. Lo que puede ocurrir debido a que se forman bielas de hormigón comprimido que transfieren parte de la carga de la columna en las regiones inferiores del encepado entre los pilotes, que se apoyan en las basas paralelas a los lados. Esto da como resultado tensiones de tracción que deben ser resistidas por armadura de suspensión, que suspenden las fuerzas de tracción para la región superior del encepado, que luego irán a los pilotes. Posible fisuración que requiera esfuerzo de suspensión en el bloque sobre 3 pilotes. Si se proporciona un inducido de distribución para el más del 25% de las tensiones totales, o si el espacio entre los pilotes es mayor a 3 veces el diámetro del pilote, se debe proporcionar un inducido de suspensión para equilibrar la porción de la carga, lo cual se debe emplear en refuerzos de malla y suspensión de manera general, independientemente del número de pilotes debajo del bloque. En general, independientemente de la cantidad de refuerzos de distribución y la distancia entre los pilotes, se acostumbra a prescribir un refuerzo de suspensión con un valor general. Ojo, dice, esto significa, esta ecuación sirve para el número de pilotes mayor a 2, o sea, de 3 para adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La armadura de suspensión, el esfuerzo normal de compresión de 1.5, el número de pilotes, o aquí estacas, ¿no? SE quiere decir estacas o pilotes, por el FYD. En este caso, ¿cuánto tenemos? 3 pilotes. Para este caso, entonces, 3 por 1.5, 4.5. De ahí se deducía, ¿no? Por lo tanto, la armadura de suspensión por cada bloque va a ser igual a ese total sobre 3, por el número de pilotes. Por último, ya, y para antes de entrar al ejercicio, el esfuerzo del superior en cada armadura de dirección de la malla se puede tomar como parte del refuerzo principal, pero este refuerzo puede a discreción del diseñador suprimirse del encepado en cada volumen. Entonces nosotros tenemos que colocar una armadura superior, como ven aquí en la esquemita. Lo que dice la teoría, y es correcto, y espero que lo hayan leído en los apuntes del ingeniero Muñoz, que nosotros tenemos que colocar una malla en la parte superior. Para 2 pilotes, esa malla se recomienda que sea el 10%, ¿no? El 0,10 de armadura superior. Para el caso de pilotes, de 3 pilotes, se sugiere que sea el 20%. Para 2 pilotes es el mínimo que te da, 10%, ¿ya? Y en este caso ya no te están dando un mínimo, sino que te sugieren que sea el 20% de la armadura principal. En cada lado vertical del encepado debe colocarse una armadura de piel en forma de estribos o simplemente basas horizontales, como estamos viendo aquí, ¿no? La armadura de piel, esta es la que están viendo aquí, con el fin de reducir la apertura de posibles grietas
en estas caras, siendo un octavo de la armadura total, una especie de confinamiento, ¿no? Como lo que se ha visto en hormigón armado uno en las columnas, ¿no? Unos estribos horizontales estamos formando. Entonces, esa es la función de esta armadura de piel, ¿ya? Luego, el área total va a ser igual a 3 veces el área de las medianas, donde la armadura principal va a ser igual, bueno, donde esto es la armadura total. Y la separación de tercios o 20 centímetros, siempre y cuando la separación sea mayor o igual a 8 centímetros, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, tal vez sí o muchas. Con este ejemplito vamos a aclarar, ¿no? Pero estoy dispuesto a responder si alguien tuviese alguna duda, ¿no? Al respecto, entonces este ejercicio está muy detallado. A ver, a modo de ir con el docente de JTP, me pueden responder por el chat o no, o por micrófono. Ya han llevado la parte de encepados, ya han hecho encepados para 2 pilotes, asumo, y para 4, ¿no? O no sé, a ver, alguien no sé si puedes responder. Buenas noches, Gary. Ya, entonces encepado. Ven, sí, es que el encepado de 2 pilotes ya es algo muy conocido, por así decirlo, un método muy general aplicado, ¿no? El de 3 siempre, ¿dónde hay? Ahora está, ¿no? Y con el auxiliar también van a ser de 2 pilotes y hay también si no les ha dado los apuntes, yo también les puedo pasar los apuntes del ingeniero Muñoz, que también lo ha debido hacer el ingeniero de JTP con 2 pilotos, ¿ya? Entonces estamos abarcando bien eso, no quería repetir el mismo proceso de 2 pilotos nuevamente. Entonces, continuaremos. ¿Ya? Muchas gracias, Gary. Entonces, aquí dice, ejemplo de aplicación. Para un encepado asentado en 3 ejes tubulares, ojo, aquí en este problema ya no nos está diciendo pilotes, sino nos está diciendo 3 ejes tubulares, elaborado con H25 y H500N, con la geometría que se indica en la figura, determinar la armadura de refuerzo, asumiendo el peso propio del encepado de 350 kilonewtons. Nosotros tendríamos que calcularlo, pero imagínense más la forma y todo eso, nos íbamos a tardar, ¿no? Entonces ahí, para reducir un poquito el cálculo, nosotros estamos asumiendo el peso propio. Diámetro del fuste, ¿a qué se refiere diámetro del fuste? Como aquí nos dice ejes tubulares, estamos hablando de los pilotes, ¿no? No nos está diciendo directamente pilotes, posiblemente esté utilizando otro nombre. Como les decía, fuste se conoce al elemento vertical, a la parte vertical de un elemento estructural. Puede ser en algunos casos columna o, como hemos visto en los muros de contención, la parte del alzado o fuste también se conoce, ¿no? O si ustedes se imaginan una chimenea, la chimenea, todo eso también se conoce como fuste. O sea, estamos haciendo entender que es la parte vertical, nada más. Asumiendo el peso propio del encepado de 350, diámetro del fuste 70 centímetros, como ven en la figurita, sección del pilar 65 por 65, armado con basas FIDE 25, ¿no? Eso no es un armado máximo que nos da. Carga vertical 4.000 kilonewtons, carga vertical 4.000 kilonewtons, característico, ¿no? Y recubrimiento de 4 centímetros. Ya, entonces, solución. Primero, materiales, y ya ustedes saben eso, ¿no? Entonces, como no conocemos, bueno, conocemos aquí ya las dimensiones provenientes como les decía, de un predimensionamiento de campos, es un ingeniero aplicado ya o con mucha experiencia en la parte de pilotes. Para el caso de 3 pilotes, las dimensiones que pueden adoptarse serán sugeridas por campos, que se muestra en la figura. Ahí está, la misma que les hemos dado anterior, entonces estamos utilizando la misma disposición, ¿no? Muy recomendables. Asumiendo un ángulo, como hemos dicho, entre 45 o 55 o 40 debería ser aquí, ¿no? 40, que hay un error de Taipeito, nada más 40 a 55. Entonces, con esto sacamos, como hemos dicho, la altura mínima y máxima. Entonces, emplazando
como ya conocemos el valor de E, ahí está según la figurita, 125 más 125. Las unidades aquí están en centímetros, ya en centímetros tenemos, aquí tenemos 250 de metros, ¿no? Entonces E vale 2.5 metros. Entonces ahí está, vale 2.5 metros, el área del pilar 65 y primero para ángulo de 40 ya tenemos una altura mínima de 104 centímetros, 1 metro casi, ¿no? Y una altura máxima, para sacar la altura máxima, la tangente de 55 voy a utilizar, y ahí está la misma expresión, tengo de 1.78 metros. Entonces fíjense la diferencia, casi 3/4 de 1 metro, no es mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo voy a elegir cuál? Saco promedio nada más, saco un valor intermedio entre ambos. Yo voy a elegir esa altura, solamente es una elección de altura, ¿no? Bueno, sacando promedio me sale 1.42 metros. El recubrimiento mecánico, ¿cómo voy a encontrar? Entonces, como hemos dicho, la máxima. Vamos a sacar 12.40 centímetros. ¿Cuál tenemos que elegir? El mayor. Entonces, me está sugiriendo el de 1 que sea 12.41. Entonces yo sacaré mis dimensiones generales, pero antes, como ya tengo la altura útil y el recubrimiento, sumaré 141 sumando esos dos valores más 12.41 me da 1.53 metros. Y nosotros sabemos que yo no lo voy a decir a mi maestrito, mi piloto tiene que ser 1.53. No, yo le tengo que dar siempre una distancia constructiva. Si yo le digo, maestrito, mi altura en los planos tiene que ser 1.6 metros, ¿ya? Entonces 160 centímetros. Y con esos 160 centímetros voy a tratar de redondear para el recubrimiento. En vez de 12.4 voy a elegir 13, lo estoy redondeando. Entonces, con eso ya voy a tener mi altura útil de cálculo. H menos D1 va a ser igual a 147. Y verificas, ¿no? 147 está en este rango, si te das cuenta, entre 104 y 178, ¿no? Está en este rango, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo tranquilamente el criterio. Entonces, yo con estas dimensiones finales son las que me quedo, ¿no? Mi altura 160, recubrimiento 13 y 147 de altura útil. Luego paso a determinar el ángulo de las bielas de compresión. Con estos ángulos asumidos, entre 40 y 55, he determinado mi altura útil. Listo. Ahora yo quiero saber el verdadero ángulo. ¿Cómo voy a saber? Como ya conozco, voy a utilizar la misma ecuación tangente que estábamos proponiendo, pero como ya conozco la altura útil, y reemplazando en la ecuación ya tengo el ángulo. El ángulo vale 49.661. Entonces, obviamente tiene que estar en este rango, ¿no? Entre 45 y 55. Si cumple, cumple, ¿no? Verificación de las bielas del hormigón. Entonces, como ya he determinado las dimensiones, ahora verifico. Y como les decía, tengo que verificar en la parte superior del encepado y en la parte inferior del encepado. Aquí me he puesto una grafiquita, eso me lo traeré para hacerles recuerdo nada más, ¿ya? ¿Dónde está mi grafiquita? Esta grafiquita, ¿no? Entonces, esto me lo traeré para irles haciendo recuerdo nada más, no se ha ido este. Entonces aquí bajo, aquí está, ya, ahí está, ¿ya? Entonces, como les decía, tengo primero aquí un poquito, me lo traeré, mis pilotitos lo voy a cortar, lo que no se tiene que hacer en obra, y ahí está. Entonces, primero, en el pilar, o sea, primero voy a determinar aquí, en la parte superior. Como les decía, no va a cumplir si aplican directamente las normas de 0,7 o de 0,6 de la resistencia a compresión. No, entonces es mejor elegir la ecuación empírica de Bott. Entonces, en esa ecuación empírica
K sub R tiene que estar entre 0,9 y 0,95. Traten de elegir el mayor valor que va a ser el más desfavorable, ¿no? 0,95, aquí está, 0,95 por 1.75 por 1666. 27.707 megapascales. Sí es altito, pero por lo menos esto va a hacer que se cumpla la resistencia a compresión de la columna encima del encepado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación que ya hemos deducido desde la anterior, me sale 2.44, llevando a megapascales 24, y si te das cuenta, 24 es menor a 27, cumple. Y hemos hecho en la parte superior, en el pilar, ahora yo tengo que verificar en los pilotes. En los pilotes, por lo general, va a cumplir. ¿Por qué? Porque depende del número de pilotes. Entonces, aquí, si tenemos una carga que yo voy a tener, esa carga tiene que ser resistida por 3 pilotes. Entonces, dividido entre 3, ya analizas cada pilote y va a cumplir. Y ahí debe estar, ¿no? En el pilote, la resistencia es 0,7 de FCD. Eso recomienda el instructivo español. La francesa recomienda 0,6. Cumpliendo con 0,7, 11.67 megapascales, ahí está. Y en el fuste tenemos el 3, ¿no? Porque son 3 pilotes, el área de los pilotes y demás. Tenemos 0,84, llevando aquí a 8,94, y 8,94 es menor a 11, entonces cumple, ¿no? Imagínate si hacemos este proceso ya cumpliendo lo que dice el instructivo español, que nos dice que tiene que ser 0,7 aquí también. Si aquí tenemos 11, imagínate, en lugar de 27 tendríamos que colocar 11. No va a cumplir. Y te dice, ¿no? Si no cumple, tiene que aumentar la dimensión del pilar. O sea, tienes que otra vez recalcular, como estamos trabajando los encepados, tendrías que aumentar tu pilar más o menos ya no a 65, a 1 metro. Y otra vez tu proyecto, nuevamente tendrías que realizarlo, ¿no? Hasta que se cumpla esa condición. O sea, es muy exigente, demasiado exigente desde mi punto de vista. Por eso les decía que traten de aplicar esta expresión, porque si no, no les va a cumplir. Traten de hacerlo cumplir esto para más o menos los 11, a ver si alguien puede lo despeja, con 11, uy, es tremenda la dimensión, ¿no? La dimensión va a ser tremenda para hasta que cumpla. Hasta me da curiosidad por saber, a ver si alguno de ustedes lo hace ya, cuánto nos da de dimensión. Imagínate, eso es el área del pilar. ¿Qué implica ese cambio? Que en toda tu edificación tienes que cambiar esa dimensión del pilar para toda tu edificación, y cambiando la dimensión del pilar va a incluir un costo, ¿no? Un costo en toda la edificación y en el diseño y todo eso. O sea, es algo bastante complejo. Cálculo de las armaduras. Una vez que ya hemos hecho las verificaciones, calculamos las armaduras, ¿no? Los detalles estarán formados por basas paralelas a los lados sobre los ejes con la adición de armaduras en malla, considerando el peso propio de 350, entonces no sé, ahí está, ¿no? La carga característica es 4,000 más 350, ya tenemos un valor de carga característica total, a la cual para determinar la carga de diseño, yo que tengo que hacer, multiplicar por el mayor. Y les decía siempre, no utilicen entre 1,35 y 1,5, utilicen el más desfavorable, que sería el 1,5. Entonces, multiplicando por 1,5, 6,525. Entonces, reemplazando en las ecuaciones que ya anteriormente ya les he mostrado, la armadura principal te va a dar 27.594. Entonces, redondeando a 28.35, que serían 9 basas de 20. Esta base, a ver, para que se entienda en el esquemita, 920 es la armadura que va a ir de un pilote a otro pilote. Y aquí está con rojito. ¿Quieres verlo en los planos? Te lo he puesto con rojito. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Se entiende, no ve? 9 fi de 20, aquí está con rojito, con rojito, con rojito. Ahí está sobre los pilotes. Ahí están esos puntitos que ves. Eso es, ¿no? Y ahí está. Espero que se entienda. Ya ustedes sigan los colorcitos y ahí van a darse cuenta del armado. Luego, ya hemos encontrado la armadura en la malla. La armadura en la malla, como decíamos, ¿no? El instructivo español como mínimo dice el 10% para 2 pilotes, como mínimo. Entonces nosotros, como ya estábamos 3 pilotes, se sugiere que sea el 20%, que no es el mínimo del 10, ¿no? Entonces 0,20 de la armadura principal, sacamos el 0,20,
me da 5.67 o 12 basas phi de 8. Esas basas van a ir en la parte superior, en la dirección X y Y. Aquí está con celestito y aquí está con celestito también las basas. ¿Te fijas? Aquí, ojo, no se guíen mucho por el dibujo, pero aquí está, ¿no? Fíjense, con celestito la armadura que está en la parte inferior. Armadura inferior, ahí está. Este es en un lado y cómo se representaría visto en planta, más o menos así, ¿no? Entonces ahí está, armadura inferior está con celestito, ¿ya? Ahí están, solamente tienen que seguir en el esquemita. Espero que esté clarito, ¿no? Luego pasamos a la armadura en la parte superior. Entonces, la armadura en la parte superior, ¿cómo lo vamos a calcular? O la armadura de suspensión, debido a 3 pilotes, ND sobre 1.5 por N pilotes, sería 3, sería 4.5. Entonces, yo voy a tener un área de 33.43 centímetros cuadrados. Entonces, esa es una armadura total. Esa armadura tengo que distribuir en las 3 caras en este caso, no 3 por los 3 pilotos, no, sino en las 3 cargas de la forma triangular. Aquí te das cuenta, ¿no? Una cara inclinada, otra cara inclinada y la otra cara que aquí lo vemos horizontal. A esas caras se refiere. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre las 3 caras. Aquí debe estar. Dividido entre 3 esta armadura total, voy a tener 33.34 entre 3, 11.114 centímetros cuadrados. Como los ganchos verticales de la base de la malla inferior también pueden ser refuerzos de suspensión, tiene que cumplirse que la armadura de la malla tiene que ser mayor o igual a la armadura de suspensión que va a ir en cada cara. Aquí está face por cara, ¿no? Face por cara. Entonces, en este caso, haciendo esa verificación, tenemos que la armadura con celestito 5.67 es menor al 11.4, pero tendría que haber sido mayor, que es lo recomendable. Por tanto, no cumple. Entonces, como no cumple esta condición, se tomará que la armadura de malla sea igual a la armadura suspensión. En otras palabras, hay que tomar el mayor de estos dos valores, ¿no? El mayor. ¿Cuál es el mayor? Este, entonces, 11.4 se queda aquí. Y aquí lo estamos colocando con basas, 10 basas phi de 12, que luego vamos a indicar dónde está, porque aquí no debe estar marcado las 10 basas phi de 12, ¿no? No, yo no lo veo, entonces no lo hemos marcado aquí. Por una cierta razón, ahorita los vamos a indicar eso, ¿ya? Luego, la armadura superior. La armadura superior es igual al 0,20 de la armadura total, o sea, igualito que en el anterior caso. Pero como la armadura total son 3 caras a cada lado, entonces voy a decir la armadura en cada lado que estoy colocando por 3. Entonces ahí tengo, ¿no? 0,20 por 3 reemplazando, voy a tener 0,6 de 28 punto tantos, 35 me sale 17.01. Esta es la armadura total, ¿ya? La armadura total. Entonces, esta armadura total, estamos hablando de la malla, ese cuadriculado, ¿ya? Este cuadriculado, no sé si aquí está, no se ve, ese cuadriculado que va en la parte inferior, tiene que ir en la parte de arriba y en la parte de abajo, y por eso estamos diciendo entre dos, ¿no? Entre las dos direcciones, 8.51. O sea, en la parte de arriba y de abajo me estoy refiriendo al eje Y, que están viendo en este gráfico, y al eje X, ¿no? Eje X y eje Y, son dos direcciones, entonces ahí lo voy a ir repartiendo de 8.51, eso me sale 17 basas phi de 8, entonces ahí tengo 8.52, y aquí te lo estoy colocando con moradito, y aquí está con moradito esas bases, 18, ¿no? Ahí está la malla superior de 18, 17 phi cada 8, ¿no? Ahí está. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? Considerando el recubrimiento de cada 4 centímetros y las medidas de las dimensiones, entonces voy a analizar dos ejes. Primero el eje Y, aquí está, ¿no? El eje Y, el que lo ves en tu pantalla de manera vertical. ¿Qué hago? Voy a medir todas estas distancias. A ver, me daré un poquito, un marquito cuadradito de referencia, por favor, solo para que se ubiquen y no se pierdan en el espacio. Un momentito, un momentito. Paciencia, paciencia, paciencia. Ahí está.
Sumando todas estas dimensiones, ¿por qué? Porque yo a estas dimensiones, para sacar el espaciamiento entre las basas, necesito calcular la distancia total y dividir entre el número de espacios que voy a tener, ¿no? Entonces, eso voy a hacer ahorita. Sumando todo esto, me sale 356.5, lo cual, como está aquí, ¿no? Como está aquí. Entonces, tengo que descontar de manera, en este plano que estamos viendo, 4 centímetros de cada lado. O sea, si ya tienes esta distancia, tienes que quitarle, como te dice aquí, 4 centímetros y 4 centímetros, y ahí ya voy a ir restando el número de espacios, y ahí está, ¿no? Menos los 4 centímetros, como ven en el numerador, y menos el número de espacios. El número de espacios es igual a la cantidad de basas menos 1. No sé si está claro eso. A ver, recordándote un poquito cómo calculábamos el espacio en vigas, en las vigas, más o menos así, o en las losas, imagínate, a ver, solamente para recordarles, no digan de dónde, qué ha pasado, por qué, ya, entonces ahí ha pasado, por qué sale así, ese uno de dónde, ¿no? Bien complicado. Imagínate aquí, ¿cuánto tengo aquí? ¿Cuántos vasitas tengo aquí? En la pantallita solamente estoy diciendo, justificando, ¿cuántos aceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vasos, ¿no? Y entre cada base, ¿cuántos son los espacios? 1, 2, 3, 4 espacios, ¿no? Entre base y base. 1, 2, 3, 4. Si te das cuenta, el espacio va a ser igual a las 5 bases menos 1. Y eso está aquí, ¿no? Representado. 17 basas menos 1. Entonces, ese es el espaciamiento que hay entre base y base. Espero que se haya entendido esa pequeña explicación, ¿no? Entonces, esto lo borraré porque no es parte del problemita. ¿Ya? Entonces, el espaciamiento entre basas va a ser igual al número de basas menos 1. Si aquí tenemos 5 basas, el número de espacios son 4, como ves, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Esperemos que esté todo claro. Bueno, y ahí entonces con ese espaciamiento que solo es referencial, más adelante lo vamos a aclarar, voy a tener 17 basas phi de 8 cada 20, que es lo que equivale a 8.55 centímetros cuadrados. El espacio de 20 centímetros entre las 17 basas solamente es orientativo, ya te dice aquí. Sirve como referencia nada más. En la ejecución de la armadura puede ser necesario pequeños ajustes con el fin de distanciar también las 17 basas en el espacio. Los recuerden que esto va a ir así en los planos, pero muchas veces en obra hay que considerar otros factores igual, que no lo tomamos en cuenta aquí. Por ejemplo, ¿cuál sería ese factor importante? Si nosotros vamos a utilizar una aguja vibradora, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar una aguja vibradora, nosotros tenemos que dar paso para la inserción de esa aguja entre nuestras bases. Entonces, un poquito hay que ir moviendo ese espaciamiento. Lo que estamos dando es algo teórico, pero que va a funcionar, pero en la vida práctica uno tiene que estar haciendo esas pequeñas modificaciones nada más. Distancia horizontal. Ya hemos analizado el sentido vertical. Ahora yo voy a analizar el sentido horizontal, ¿ya? Entonces ahora yo voy a analizar este sentido, estas distancias de aquí, ¿no? Ojo aquí, no las inclinadas, pero tengo que considerar toda esa distancia, ¿no? Que no es directamente toda la suma, pero ahí veremos, ¿no? Entonces ahí va a ser la distancia 45.8 más 35 más 125, y ahí me dan los 410.8, que sería así todo esto, pero ahí, ¿no? En la otra dirección, las basas verticales en el dibujo, se puede ajustar las 17 basas en el espacio existente. Comenzando la primera base a unos 5 centímetros de cada esquina del encepado, como se muestra en la figura de armado, manteniendo un espacio de 20 centímetros de cada uno. Entonces, aquí, si te das cuenta, en la geometría no es exacto como en el otro, no terminábamos de una distancia horizontal a otra. Aquí ya tenemos una esquina que un poquito entorpece ese cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir los 4 centímetros de recubrimiento más los otros 25, que posiblemente sea la mitad de esta otra distancia, ¿no? Entonces, por eso con la geometría exacta sí podríamos calcular, pero ahí estamos dando aproximadamente los 25. Y el número de espacios de la misma forma, ¿no? Las 17 basas menos 1, que es la cantidad de espacios, y ahí vamos a tener 22.1.
Entonces, el cual debe tomarse como referencia la ejecución. Y ahí dice, ¿no? Una sugerencia. Una alternativa para el refuerzo de suspensión a la armadura indicada anteriormente, ganchos de las basas de la malla inferior superior, es realizar todas las basas de malla inferior de 5.67 y la malla superior de 8.51 con ganchos verticales largos, lo que da un resultado de, o sea, sumando las dos, 28 basas FIDE 28, que cumple el área de los espacios requeridos y espacios libres. Un poquito chino parece, pero en el gráfico, ¿qué te está diciendo? Eh, Aquí, con esto se va a entender. Si yo estoy calculando una malla superior y una malla inferior, igual que Dragon Ball Z, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que hagas fusión. Listo. Fusionalo y hazte un solo estribo. Por eso te está diciendo que lo sumes, ¿no? Fusionalo porque ambos tienen el mismo diámetro. Fusionalo, súmalo y puedes colocar como alternativa una nueva malla, puedes formar solamente un estribo en la cual los espaciamientos van a ir reduciendo, ¿no? Entonces, va a ser un más o menos, no estoy diciendo exactamente, un promedio de ambos, ¿no? La suma, entonces, de 17 y 12 no va a ser, aproximadamente debería ser los 28 basas de FIDE 8, pero recuerden que hay que jugar con el espaciamiento. Entonces, eso es lo que te está indicando en esta partecita, ¿no? Pero hay que jugar con los espaciamientos, ¿ya? Que cumple el área requerida con un pequeño espacio libre, te dice, ¿no? Del área de 11.114 centímetros repartidos en las caras del encepado, ¿no? Y por último, la armadura de piel. ¿Cómo se calcula la armadura de piel? La armadura total sobre 8. 3 por 27.594 centímetros cuadrados sobre 8, que es igual a 10.35. Y estas basitas te lo estoy pintando aquí de azulcito, que me dan 13 FIDE 10. Y aquí están los basitas 13 FIDE 10, ¿no? Es esa armadura que va a ir, como les decía, para confinar al hormigón, como en los estribos de una columna, ¿no? Va a confinar a todo nuestro encepado yendo de esa manera, cubriendo todo el perímetro de esa barrita, ¿no? Entonces, luego su espaciamiento de sobre 3 y 147, el menor de esos sería 20, ¿no? Entonces, como tenemos aquí 10 y 10 es menor a 20, nos quedamos con el de 10. Y su esquema de armado de la armadura superior e inferior, ¿no? Entonces, esto sería la parte del cálculo para encepados con 3 pilotes, ¿no? Entonces, nos falta un poquito más de la parte teórica, pero antes de avanzar a lo demás, que es muy rápido y violento, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este ejemplito, ¿no? He tratado de detallar lo mejor posible o lo más que tenga, ¿no? ¿Hay alguna duda al respecto? Antes de pasar a los demás, porque ya hemos hecho pilotes de 1 teóricos, ¿no? Muy sencillito. Pilotes de 2 ya lo han hecho en JTP y lo va a hacer el auxiliar también, estoy seguro de eso. Pilotes de 3 yo ya les estoy dando. Pilotes de 4 creo que también, no sé si posiblemente lo hago el auxiliar, y si a alguien le falta, creo que hay un ejemplo del ingeniero Muñoz que yo lo puedo subir. Si ustedes gustan, con eso ya estarían todo completo, ¿no? Pero tal vez también el de JTP les ha pasado o el auxiliar les va a pasar. A ver, haremos eso o esperaremos a que el auxiliar también haga, y si no, yo les voy a pasar, alguien ese recuerdo, ¿ya? Eso sería un caso, y bueno, para los demás, ¿no? No sé si hay alguna duda, y si no hay, continuamos y ya estamos terminando esta sesión, ¿ya? No hay dudas en el chat, estoy mirando el chat, no hay dudas, no hay duda ahí, repásenlo por favor. Al examen va a entrar algo más sencillo, yo me estoy garantizando, va a entrar un pilote, pero va a ser algo más sencillo que el que hayan hecho en JTP, que haga con el auxiliar, y el que yo les estoy mostrando, muchísimo más sencillo, ¿ya? Si no hay preguntas, comenzamos otra vez, pero ya nos falta poco. De manera resumida, encepado de 4 pilotes. Es el empleado en las edificaciones, donde la primera armadura principal une los pilotes de cada lado. Como andábamos diciendo, la armadura principal siempre va de pilote a pilote, ¿no? Y la armadura secundaria se puede, otra vez, se puede, solamente dice, colocar en las diagonales o bien como una malla. O sea, puedes hacerlo tú como diagonal, ahí está, como una X,
Eso es una forma. Y la otra sería colocando una malla. Entonces, al igual que en el anterior caso, lo mejor siempre es colocar una malla, no una malla por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, en los apuntes del ingeniero Muñoz dice algo de los pilares con cuatro, perdón, de los encepados con 4 pilotes, y aquí también de manera resumida le estamos dando eso, ¿no? Los pilares otro caso sería los pilares excéntricos respecto al encepado. En muchas ocasiones, cuando tenemos pilares de bordes de parcelas, sucede que en dichos pilares resultan excéntricos respecto al encepado. En estos casos es preciso disponer vigas centradoras que absorban el momento generado. El modelo de bielas y tirantes se puede complicar, aunque el punto clave es relativamente simple. La viga trabajará en ménsula y por tanto la armadura principal es la armadura superior y tiene que absorber el momento generado por la excentricidad. La armadura principal sería en este caso la que ven aquí de color azulcito, ¿no ven? Esa sería. Pilotes de hormigón armado. Ya para terminar, los pilotes prefabricados en hormigón armado generalmente tienen una sección transversal cuadrada con las esquinas achaflanadas, ortogonal o circular. Los pilotes se vacían en moldes dispuestos horizontalmente y utilizando hormigones que tengan un contenido mínimo de cemento de 450 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es por el esfuerzo de compresión, ¿no? Y dosificaciones estudiadas para obtener una gran compacidad. Los pilotes tienen armaduras longitudinales y transversales. La sección de las armaduras longitudinales se determinará fundamentalmente por las condiciones de manipulación. A título de ejemplo se señalan las condiciones para pilotes cortos y pilotes medianos, ¿no? Entonces, en este caso estamos tratando de mostrando una imagen del alzado del pilote, donde si tenemos una distancia AB conocida del pilote, se recomienda que la distancia a uno de los puntos en la cual se va a alzar el pilote sea igual a 0,3 para un caso. Y si tuviésemos que alzar de 2 puntos, ahí estamos colocando, la distancia es 0,225 de AB. AB es la distancia conocida. Puede cambiar el sistema. ¿Qué pasaría si en lugar de alzarlo lo alza de los extremos A y B? Entonces, ¿de dónde o cómo salen estas distancias? En alguna ocasión, bueno, en muchas ocasiones, aquellos estudiantes que han pasado isostáticas 2 conmigo en los cursos intensivos, se les ha enseñado este método, pero para hacerles memoria y aquellos que no han llevado no los recuerdan, ¿cómo se hace para determinar estas dos dimensiones? La pregunta clásica era, ¿no? Determinar la dimensión A para que el momento sea lo más pequeño posible, así más o menos eran las preguntas. Entonces, esta es la aplicación de ese tipo de problemas. En este caso yo tengo un punto de apoyo en A y otro punto de apoyo en B. Yo tengo que determinar mi momento flector. El momento flector más o menos va a tener esta forma. Ahí está el apoyo y va a venir, ¿no? Entonces, ¿cómo se sacan estas distancias con este momento flector? Tienes que igualar el momento negativo con el momento positivo para que el momento sea lo más pequeño posible. Y al igualar los momentos, ya vas a poder despejar la distancia CB en función de AL, ¿no? Es un problemita bastante interesante de isostáticas 2. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si aquí ya tenemos 2 puntos de apoyo, entonces yo voy a tener que trazar el diagrama de momentos. Entonces, en el diagrama de momentos voy a tener un apoyo aquí, momento negativo en la parte inferior y otro momento negativo de aquí. Entonces, otra vez, ¿cómo determino las distancias AC y DB? Lo único que tengo que sacar es determinar el momento que sea lo más pequeño posible, en la cual el momento negativo tiene que igualarse con el momento positivo y de ahí yo despejo la distancia AC o DB, ¿no? Entonces, esa era
el punto por el cual en isostática 2 les preguntaba siempre, no, ahora esta es la parte práctica, ¿no? Entonces, dato no podíamos hablarles de pilote, pero ahí está la aplicación para el alzado. No solamente esto sirve para pilotes, sino también puede servir en el caso de pasarelas y demás, ¿no? Las armaduras longitudinales se constituyen con 4 veces phi para secciones transversales cuadradas de hasta 35 bueno, 0,35 centímetros. O 8 phi para secciones transversales cuadradas mayores a 0,35 centímetros. Y 8 phi para secciones octogonales, de 6 a 8 para secciones circulares. La armadura transversal está constituida por cuadros y estribos para las secciones cuadradas y por espirales continuas para las secciones ortogonales y circulares. El espaciamiento de la armadura cociente debe ser menor a 12 veces phi y no debe superar los 15 centímetros. La punta y la cabeza del pilote deben reforzarse para resistir a los impactos, por lo que el espaciamiento se reduce a 5 centímetros en longitudes iguales a 2 veces la dimensión del lado o el diámetro de la sección transversal en la punta de la cabeza, ¿no? Entonces, hasta aquí ya habríamos terminado esta parte del capítulo de pilotes, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Ya no habiendo alguna duda, entonces quiero agradecerles que hayan participado el día de hoy. He tenido problemas el día miércoles con el sistema de internet, entonces no he podido por esa razón contactarme. Para el día miércoles, ¿cuál va a ser la actividad? Voy a publicar ahorita el tema del día miércoles, va a haber su control de lectura, de este no ha habido y no va a haber por razones de que me he olvidado publicar la parte teórica, ¿no? Pero ahorita mismo voy a publicar el siguiente capítulo, no sé si es mensuras o muros, voy a publicar la parte teórica y el día miércoles pasaríamos con normalidad el tema que siga a continuación, ¿no? Entonces, con respecto a sus exámenes, me falta todavía resolver, es un poquito amplio. El solucionario también lo voy a publicar para que ustedes vayan leyendo y en cuanto se publique yo les voy a decir cuándo se puede atender algún reclamo en el caso que los tuviese, ¿no? Sin más que decir, hasta aquí nuestra sesión de hoy. Otra vez más les agradezco su tiempito y el día miércoles estaríamos con la sesión en el horario de clase. Ya, entonces me despido de ustedes y espero que tengan un buen inicio de semana. Hasta el día miércoles, mis estimados estudiantes. Nos vemos. Chao. Hasta luego.